Shalom, que Dios les bendiga en gran manera. Gracias por estar una vez más aquí en el Ministerio Alza, en una entrega más en este año 2024. Seguimos la misma corriente de los últimos 3 videos. Si todavía tú no lo has visto, te invitamos a ir al link aquí arriba para que veas el último video que hicimos. Hemos estado reaccionando a enseñanzas tanto del padre Luis Toro acerca de creencias católicas erróneas sin fundamento bíblico. Y la última estuvimos reaccionando a José Plasencia, un apologista de las redes que defiende la fe católica. Y algo en común que podemos ver en todos esos videos es que ninguno de ellos se basa en las escrituras, no tiene un argumento bíblico para exponer lo que cree, sino que todos se basan en teorías, suposiciones, etc. Así que en el día de hoy vamos a atacar un tema muy, pero muy importante. Yo diría que el más importante de todos, y explico el porqué. La mayoría de las religiones tienen una sola mentira que quieren que tú abraces como verdad. Porque si abrazaste esa única mentira como verdad, todo lo demás tú lo vas a creer y lo vas a dar por sentado. Por así por arribita, la única verdad que le interesa a un mormón que tú creas es que Dios se le manifestó a Joseph Smith y le dio un evangelio para América. Si creíste eso, ya todo lo demás que ellos digan va a ser más fácil que lo asimile. Un testigo de Jehová, la única verdad que ellos quieren que tú abraces de ellos es que Cristo vino en el año 1914 y lo nombró a ellos como el esclavo fiel y verdadero para que alimente a las naciones. En el momento que tú crees que Cristo vino y lo dejó encargado a ellos de enseñar al mundo, le vas a comer todas las demás creencias y mentiras. Y el católico no es la excepción. Hay una sola mentira que ellos necesitan que tú creas, porque si crees eso, vas a creer todo lo demás que ellos digan. ¿Y cuál es esa mentira? Que Pedro fue el primer papa y que Cristo fundó la iglesia en Pedro. Esa es la única mentira que le interesa a un católico que tú creas. Porque si crees eso, todo lo que diga entonces el representante de Dios en Roma va a ser verdad e infalible. Entonces, hoy vamos a analizar eso, si bíblicamente hablando e históricamente, porque nos vamos a ir a la historia también. Vamos a ver si la historia y la Biblia demuestran o afirman esta doctrina de que Pedro fue el primer papa y que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro. Así que sin más tiempo que perder, agarre Biblia, agarre donde anotar, apunte y si tiene pregunta déjelo en los comentarios, suscríbase, dele me gusta, comparte este video para que pueda llegar a más personas y así ser bendecido con esta gran enseñanza, esta gran verdad. Quiero que me acompañen y lo vamos a estar viendo en pantalla. En Mateo capítulo 13, versos 54-55 dice: y viniendo a su tierra, hablando de Yeshua, de Cristo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este pasaje bíblico nos muestra cómo el Señor viene a su tierra, a donde nació, creció y se desarrolló. Y los que lo conocen desde niño y conocen su familia, se asombran de la sabiduría, de los milagros, y se preguntan, pero ven acá, ¿y no es este el hijo del carpintero que tiene la carpintería allí? ¿No es este el hijo de María? ¿No son los hermanos de él, aquel y aquel? Entonces rápidamente vemos aquí evidenciado, que es lo primero que quiero que entendamos, que el Señor tenía hermanos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el tema de Pedro y el papado? Aguántateme ahí y en un poquito de tiempo te explico. Pero primer punto, el Señor tenía hermanos, que esto va muy bien con el último video que subimos acerca de la virginidad de María. Este versículo también demuestra que María no murió siendo virgen, porque tuvo más hijos. Aquí lo demuestra, aquí lo manda, lo nombra uno por uno. Entonces, primer punto, el Señor tuvo hermanos y María de por sí no fue virgen porque tuvo más hijos. Veamos algo más también interesante que dice la Biblia. El libro de Lucas capítulo 2, verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante. Dice, y dio a luz a su primogénito. ¿Sabía usted que cuando una familia, un matrimonio, tiene un solo hijo, un único hijo, como alegan los católicos, de que María solo tuvo un solo hijo, que fue Yeshua, Cristo, el término que utiliza la Biblia para referirse a ese niño o a esa persona es el término unigénito? Perdón, Cristo, Yeshua,
es el unigénito de Dios, porque es el único que tiene Dios como hijo. Ahora bien, como María tuvo más hijos después de Cristo, no le pueden llamar unigénito, sino primogénito. O sea, el primero entre otros hijos, el primero entre más niños. Una evidencia más de que María no fue virgen, porque el mismo texto llama a Yeshua primogénito, no unigénito, dando a entender que María tuvo más hijos. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho, dice Pablo, de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. Vemos aquí otra doctrina falsa de la Iglesia Católica, de que los sacerdotes no pueden casarse, no se deben casar. Todos los apóstoles aquí mencionados tenían esposas, tenían mujeres. Pero lo interesante es que dice que los hermanos del Señor, o sea, los hermanos de Cristo, tenían mujeres y eran también parte del pueblo. Aquí vemos también nuevamente Pablo confirma que el Señor tuvo más hermanos, que María tuvo más hijos. Dice también Gálatas capítulo 1, verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Cristo, el hermano del Señor. Jacob, el hermano del Señor. Y usted dirá, ¿quién es Jacob? Jacob es a quien usted conoce como Santiago. Y usted dirá, ¿por qué si su nombre es Jacob le dicen Santiago? Bueno, a la hora de que la Iglesia Católica lo canoniza, lo santifica, lo eleva al nivel de santo, entonces le decían San Jacob, San Jacob. Y en Europa se hizo popular el término Santiago, San Jacob. Y ahí nace el término Santiago, que significa San Jacob, San Jacob. Ese es su nombre original, Jacob, pero usted lo conoce como Santiago. Santiago el mayor, Santiago era el hermano de Cristo, hijo de padre y de madre, como lo dice el texto de Mateo, que los compaisanos de Cristo dijeron, oh, pero mira, sus hermanos lo conocemos, están aquí, viven con María su madre. Entonces ya comenzamos a ver que Cristo tenía hermano y que Jacob, Santiago, era el hermano de Cristo. Entonces, sabiendo esto, vámonos al libro también de Mateo capítulo 1, es el último texto en este primer punto, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, repite el término aquí nuevamente, y le puso por nombre Yeshua. Quería citarlo por último porque aquí resalta nuevamente dos verdades. Primogénito porque no fue el único hijo de María, y segunda verdad, aquí claramente dice que hasta que dio a luz a Cristo. No tuvieron sexo, no tuvieron relaciones sexuales hasta que María dio a luz, dando a entender que después de ahí sí convivieron como toda pareja normal, como todo ser humano normal, y se reprodujeron y tuvieron más hijos, como lo vemos en los demás textos que hemos citado. Entonces, ya sabiendo que el Señor tenía hermanos y que había uno llamado Santiago, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15. En este pasaje se genera el primer concilio de la iglesia, el primer conflicto serio que pone en peligro la división de la comunidad. Se genera en el libro de Hechos y en el capítulo 15 se reúnen los apóstoles, se reúnen todos los obispos, todas las personas importantes, todos los líderes, y hay una discusión. Hay un grupo que dice que hay que circuncidar a los no judíos, hay un grupo que dice que no, que debemos aceptarlos así como son. Y lo interesante de esto es, si Pedro es el primer papa, es el líder absoluto de la iglesia, es quien tiene la batuta, la autoridad, ¿por qué no es Pedro quien resuelve el conflicto? ¿Por qué no es Pedro quien determina la medida y la postura oficial de la iglesia? Sino que quien determina esto es Santiago, el hermano de Cristo. Dando a entender que quien tenía la autoridad, quien tenía la batuta, quien era el jefe de la iglesia y por eso podía juzgar y determinar cosas, era Santiago. Pero veamos el texto. Ahí está en pantalla. Dice Hechos capítulo 15, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Yo juzgo, el término griego que se utiliza ahí, usted lo puede investigar como le he enseñado en otras ocasiones. Usted pone Biblia interlineal griego, busca el pasaje. El término que ahí se utiliza es yo determino, yo resuelvo, yo planteo, o sea, juzgo, que es lo mismo que utiliza aquí, significa juzgar, resolver, determino, implanto, impongo, significa eso. Entonces lo que él está diciendo por encima de los demás apóstoles, sin pedir consulta de los apóstoles,
sin preguntarle, Pedro, ¿qué tú opinas? No, no, no. Pedro y fulano y ustedes, miren, yo determino, yo juzgo que la versión oficial de la iglesia va a ser esta. ¿Quién le dio esa autoridad a Jacob, a Santiago, de juzgar? Entonces vemos aquí que no era Pedro el primer papa o el primer obispo o el jefe de la congregación, sino aquel que tiene la autoridad para juzgar y sentenciar, que significa también eso el término sentenciar, dictó una sentencia. El juez, el jefe, la máxima autoridad era Santiago. Por lo tanto, primera mentira que se cae, Pedro no fue el primer papa. El primer papa, si fue que se le puede llamar papa, fue Santiago. No estoy quitándole mérito a Pedro, no estoy diciendo que Pedro no tenía un liderazgo importante, no estoy hablando de eso, no le estoy quitando ni mérito ni tampoco no estoy reconociendo el liderazgo que tenía Pedro en las primeras comunidades. Tenía un gran liderazgo. Ahora, yo he estado en lugares, en iglesia, donde hay líderes X de jóvenes de diferentes departamentos que se resaltan más en el pueblo, tienen más protagonismo, más popularismo, incluso es más querido por el pueblo que el mismo pastor. Sin embargo, el pastor está por encima, tiene mayor autoridad. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, bíblicamente, acabamos de ver que el Señor tuvo hermanos, que uno de ellos era Santiago, y que Santiago era el líder de la comunidad. Por eso tenía la autoridad de juzgar, de determinar cuando habían conflicto. Ahora, ¿qué dice la historia? Y aquí se pone más interesante porque los católicos ni se basan en la Biblia y cuando tratan de basarse en la historia es sacando cosas de contexto, malinterpretando frases de los padres de la iglesia, como ellos les llaman. Pero vamos a ver claramente qué dicen gran parte de los padres de la iglesia y de los historiadores de la época. El primero que vamos a ver es Tertuliano, muy admirado, muy querido por los católicos. Tertuliano explica y afirma que Jesús tenía o tuvo hermanos. Eso lo vemos en su libro o folleto Adversus Mansionem, en la 419. En esa página usted puede encontrar esa declaración donde él dice, nuestro Señor Cristo tuvo más hermanos. Y eso lo utilizaba para demostrarle a su contrincante de que Cristo era de carne y hueso. Y uno de los argumentos que utilizan los primeros padres de la iglesia para decir que Cristo era de carne y hueso es que tenía más hermanos de carne y hueso, dando a entender que María también tuvo más hijos. Seguimos por la historia y nos topamos con Flavio Josefo, historiador muy importante a principios de siglo, que registró algunos comentarios respecto al cristianismo, a Cristo. Él dice en Antigüedades Judías que la muerte del hermano de Cristo fue por causa de los saduceos. Él narra que Cristo tenía un hermano que era el jefe de la comunidad y por eso lo mataron. Los saduceos se pusieron de acuerdo y eliminaron a Jacob, a Santiago. Eso lo dice Flavio Josefo, atestiguando que Cristo tenía un hermano llamado Santiago, que era también líder de la comunidad. Seguimos avanzando. Clemente de Alejandría, en el 6º libro de Hipotipose, dice lo siguiente: Santiago fue elegido como el obispo de Jerusalén. Es bueno resaltar que la sede central de la cristiandad, si se le puede llamar así, de la comunidad de los primeros creyentes, era en Jerusalén. Por eso el concilio se realiza en Jerusalén. Por eso cuando Pablo se convierte tiene que ir a Jerusalén a reportarse a la sede principal. Entonces, hasta el año 70 que destruyen Jerusalén, destruyen el templo y la comunidad tiene que salir al exilio, durante esos primeros 40 años la sede principal estaba en Jerusalén, no en Roma. Y el líder principal de esa comunidad era Santiago. El Papa era Santiago. Entonces lo dice también Clemente. Vamos a ver también lo que dice Eusebio de Cesarea. Dice que Santiago recibió el asiento episcopal en Jerusalén. Otro padre de la iglesia, uno de los primeros historiadores de la iglesia, atestigua y afirma que fue Santiago quien recibió el obispado de la sede central de la comunidad de creyentes que estaba en Jerusalén. Entonces los historiadores que hemos visto, y usted puede comprobar la información, atestiguan que era Santiago, no Pedro. Y usted me pregunta, ¿y de dónde sacan ese invento que era Pedro? Pregúntele a un católico, ni ellos van a saber de dónde sacaron ese invento. Vamos a ver también qué dice San Jerónimo. San Jerónimo dice en sus escritos que Santiago gobernó por 30 años en Jerusalén, en la sede central. Fue el papa durante 30 años, el primer papa, el primer obispo de obispo.
Entonces, otro testigo más que alega que no era Pedro, sino que era Santiago. Cirilo de Jerusalén dice que Yeshua o Jesús se le apareció a su hermano Jacob, Santiago, y lo hizo primer obispo de la comunidad. Vemos aquí, según atestigua este historiador, este padre de la iglesia, que fue el mismo Cristo como se le apareció a Pablo, se le apareció también a Santiago y le dijo, mira, tú serás el líder de la comunidad, tú estás al frente, tú vas a ser el jefe, el papa, si le podemos llamar así. Otro testigo más que demuestra eso. Miren, y cuántas citas históricas les he dado. También podemos alegar, aunque no creemos 100% en la credibilidad de esos libros, pero los libros apócrifos, determinados así por la Iglesia Católica, sabrá usted por qué lo consideraron apócrifo, en los dos Apocalipsis de Santiago, en los evangelios de los hebreos y también el evangelio del incrédulo de Tomás, atestigua lo mismo. En esos 4 libros apócrifos se asegura que Santiago era el jefe de la comunidad, que era el líder de la comunidad. Usted puede confirmar esa información en internet, también en Google. Por último, también dice Clemente de Roma, o Clemente de Roma llama a Jacob, a Santiago, obispo de obispo, un término que solamente se le utiliza para referirse al Papa. También este personaje llama a Santiago obispo de obispo, el jefe de los obispos. Usted tiene ahí la facilidad de confirmar en internet esta información y no dejarse engañar más. Entonces hemos visto que desde la óptica bíblica, María no fue virgen porque tuvo más hijos, Cristo tuvo hermanos, uno de sus hermanos era Santiago y fue el primer papa o líder de la comunidad de creyentes. Fue el primer jefe, el primer obispo, lo dice la Biblia y lo dicen también los historiadores y padres de la iglesia. Así que no te dejes engañar más, comparte este video con todos los católicos que conozca y también evangélicos de otras religiones para que conozcan la verdad y la verdad os hará libres. Si tienen preguntas o quieren refutar algún argumento que dije, en los comentarios puede dejarlo y estaremos dándole respuesta también por esa misma vía. Será hasta la próxima entrega de este Ministerio Alsa. Shalom, que Dios me les guarde. Bye bye.